Bueno, gente, sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Todo Obra para Bien, en donde hablamos de Dios y permitimos edificarnos cada día más. Si me estás viendo en video, es porque comencé a subir los podcasts a YouTube, por lo que te recomiendo que me sigas. Igual, al Good to God como en mis otras redes sociales. Y si estás escuchando en el Spotify, te recomiendo que le des 5 estrellas para que pueda llegar hacia más personas. El tema de hoy es bastante interesante y es algo que siempre he querido hablar porque en mi proceso con el tema de la ansiedad fue una de las cosas que más me costó, y porque cuando vas entrando no reconoces bien, o sea, sabes que hay un Dios pero no sabes quién es ese Dios. Entonces, escuchar su voz y realmente comprenderla nos va a llevar hacia entender qué nos quiere decir Él. Quisiera comenzar este episodio con la frase: recordemos que siempre nos han dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero para mí, una palabra de Dios vale más que 1000 imágenes. Todo este tema se me ocurrió porque estaba presentando una situación la cual no sabía cómo actuar. Y estaba un poco confundido porque no sabía qué era lo bueno. Y entonces yo decía, bueno, Señor, háblame. Muéstrame cómo hacer, o qué voy a hacer, o qué voy a actuar. Y literalmente yo esperara que me apareciera algo mágico y me dijera, tienes que hacer no sé qué. Pero esto no es así. A ti no te va a aparecer un letrero en el cielo, ni te va a llegar un mensaje de Dios, o alguien te tocará la puerta diciéndote, aquí te tengo la respuesta. Entonces, entendí que Dios sí me estaba hablando, pero yo no lo estaba escuchando. Es porque a veces Dios no es que no nos hable, sino que estamos esperando que Dios nos hable de la manera que nosotros queremos escuchar. O sea, ponerlo en nuestra comodidad. Y eso no va a ser así. Pero antes de identificar cuáles son las características de la voz de Dios, vamos a ver cómo escucharla. Primero, quiero empezar y fundamental, leer la Biblia, meditar en ella. Debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos permita entender lo que está escrito en ella, porque la palabra es viva y eficaz. Siempre nos va mostrando algo nuevo. Y ella siempre nos habla hacia la situación que tenemos. Debemos identificarnos con cada uno de los pasajes. Sé que, por ejemplo, estás leyendo, no sé, Proverbios o Eclesiastés. Y ahí están las bases como debes de actuar. Salmo 119:5 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que ella me guía, ella me lleva hacia donde tengo que encaminarme. Ella me redirige hacia la dirección correcta. Yo creo que segundo, orar con disposición, pero disposición no de decir lo que quieres, Señor, gracias, Señor, quiero tal, Señor, cumple esto. No, con la disposición de escuchar lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice en el momento que nosotros estamos hablando con Él. Es que a veces oramos y hablamos, pero no escuchamos. O sea, no damos tiempo para que Dios nos responda. Entonces nos volvemos como muy todo yo, después yo, y si queda algo, voy yo. Entonces, debemos establecer un momento para meditar y decir, Señor, te escucho. Escucho lo que tú quieras decirme, tú quieras confrontarme. La palabra dice, recordemos en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo interesante de la palabra de Dios, porque Él siempre tiene algo para respondernos, ya que su palabra es la guía definitiva para nuestra vida. Por eso es que le decimos a la Biblia manual de instrucciones, porque ahí está cómo Dios nos sentó las bases para actuar en cada situación que se nos presente. Tercero, yo creo que es necesario ir a la iglesia, y pero no con el punto de, bueno, llegué y ya me quedo acá, ya cumplí, ya como si fuera una tarea necesaria realizar cada semana. Yo creo que congregarse va más en escuchar la enseñanza bíblica y establecer esa relación en la casa del Padre, que no la podemos realizar diariamente. Dios nos habla por medio de líderes, nos habla por medio de pastores, nos habla por medio de predicadores, de salmistas.
nos habla con esas personas para enseñarnos algo de su palabra, porque esa es otra forma por la que Él habla. Pero el punto no es solo oír. Recordemos que tenemos que saber qué nos está queriendo decir, pero no malinterpretarlos a nuestra manera. O sea, de que, entonces yo lo tomo por aquí. No, no, no. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces me parece muy importante que entendamos, porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando se congregan, que dicen una palabra exactamente con la situación que los está afectando, que los tiene angustiados, que los tiene desesperados. Y eso es lo que nos enseña Dios acerca de su palabra, que Él siempre nos va a tener una respuesta. Yo creo que la cuarta es mi favorita, y es que debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Debemos decirle, Espíritu Santo, dame discernimiento, dame revelación, dame entendimiento, empujarnos hacia reconocer la verdad, que es esa verdad absoluta. Él nos recuerda lo que Jesús nos dijo, porque Él decía, es necesario que yo me vaya para que llegue el Consolador. Porque Él, porque Él nos dice que no hay comunión sin el Espíritu. No vamos a reconocer esas señales si no nos encomendamos a Él. Y es muy importante recordar que esto no es de emoción, es de una relación constante. Juan 14:26 decía, pero cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Yo creo que el último punto para escuchar la voz de Dios es ser humildes. Es reconocer que muchas veces Él nos habla y muchas veces nos va a confrontar. Dios no siempre nos va a decir lo que queremos oír. Es más, casi nunca nos va a decir lo que queremos oír. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto. Bueno, estoy mal. Si tú eres mi Dios, tú eres el que tiene la respuesta correcta. Entonces estoy dispuesto a obedecer lo que tú me vas a decir. Y si no entiendo, te pido claridad. Si no, pero voy a buscar que se acomode esa palabra a tu voluntad y no a la mía. Porque más de una vez hemos interpretado la palabra de una manera en la que Dios nos habla, pero lo tomamos como nosotros queremos. Y ese es un grave error. Porque entonces comenzamos a actuar como nosotros entendimos y después decimos, no es que Dios me habló. Pero espérate ahí. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañarán a ustedes mismos. Es como decir, te puedes saber toda la Biblia. Te puedes saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis completa, saber todos los proverbios, saber todos los salmos. Pero si no la aplicas en tu vida, no estás haciendo nada. Ya que aplicarla es lo que marca la diferencia entre si soy un cristiano que escucha a Dios o solo soy un cristiano que quiere decir que escucha a Dios. Y me parece muy importante, ya que es que muchas veces nos olvidamos de practicar lo que escuchamos. Y es lo más importante, lo que hace la diferencia. Entonces, ya sabemos cómo nos habla Dios. Hay algo que me han hablado muchas veces, que Dios habla por sueños. No mencioné esta porque bueno, una anécdota es que cuando comencé con la ansiedad habían innumerables pesadillas. Entonces yo decía, no, Dios, me estamos diciendo que me va a pasar esto. Y la ansiedad se alteraba, la preocupación, la angustia. Entonces, por eso no la mencioné. Pero Dios en los sueños nos habla de maneras buenas. Claro, hay sueños que son nada más interpretación del subconsciente, de las cosas que están en nuestro cerebro y no quieren decir nada. Pero hay otros sueños que nos quieren decir, prepárate porque se viene algo bueno. Dios no te va a advertir algo malo que pasa. Él te va a advertir por las cosas buenas que vienen. Grandes cosas están por venir. Entonces, para reconocer su voz, tenemos que saber que su voz siempre busca el bien. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Él no te habla para corregirte. O sea, sí te habla para corregirte, pero no, me refiero a no te habla para condenarte ni aplastarte, ya que su voz es una guía. Pero él te corrige, sí, te va a corregir, pero lo hace con propósito, lo hace con significado.
Y lo hace con contundencia para decirte, estás haciendo mal, pero te amo y te voy a decir cómo tienes que hacer. Entonces siempre hay una dirección y no hay caos. Eso me llevará ahora al otro punto. Pero Salmo 85:8 dice, escucharé con atención lo que dice el Señor, porque habla en su paz a su pueblo fiel. Pero no deben volver a sus necios cambios, porque el Señor nos va sacando de caminos y no podemos decir, no, porque muchas veces confundimos nuestra voz con la del Señor y decimos, no, yo pienso que no sé qué, y volvemos a donde Dios nos sacó, y así está el error. El punto que trae mucha colación a lo anterior sobre que su voz solo busca el bien es que su voz siempre va a traer la paz y no va a confundirnos. Porque muchas veces creeremos, por lo que decía, que hablamos nosotros mismos, nos decimos nosotros mismos y decimos, no, Dios me habló de esto. Y después le vamos echando la culpa a Dios por lo que hicimos. La culpa es tuya, papi, la culpa es tuya. Tú fuiste el que actuó como se te dio la gana. Entonces, si lo que escuchaste te deja aún más confundido, te deja con angustia, te deja con temor. Ese no es Dios, porque Dios no es Dios de desorden. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. O sea, que Él va a buscar siempre la manera de traerte paz. Otro punto es que su voz nunca se contradice con la palabra. La palabra es viva y eficaz. Pero si algo que sientes va en contra con la palabra, ese no es Dios. Por eso necesitamos leerla todos los días, encudriñarla de manera correcta para entender su tono, su forma y su carácter cuando él habla. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Entonces Él nos dice, yo te voy a traer paz, no te voy a confundir más de lo que estás. No te voy a decir algo contrario a mi palabra, porque el manual de instrucciones es claro con cada una de las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Él nos dice siempre la manera correcta, porque muchas veces me pregunté, ¿por qué nacimos inherentes al pecado? ¿Esto qué relevancia, qué significado tiene? Pero he entendido que el pecado es más que tú puedes actuar. Primero que todo es una situación en la que tú estás, que nunca podrás salir. Porque tú puedes actuar y puedes hacerle daño a los demás sin que tú lo quieras. El siguiente punto es que su voz corrige. Corrige, pero con amor, con claridad. Él no te va a destruir, Él te va a transformar. La corrección de Dios va a doler a veces. A veces los procesos son fuertes. A veces los procesos son difíciles. A veces los procesos nos van a llevar a confrontarnos a nosotros mismos. Pero al final nos van a sanar. Él no te va a dejar igual y su verdad viene con gracia. Recordemos que todas las cosas para los que aman a Dios oran para bien. Y Hebreos 12:11 dice, la disciplina de momento no parece algo agradable, sino doloroso. Pero con el tiempo produce una cosecha de vida justa y paz para quienes han sido entrenados con ella. Entonces la palabra y la voz de Dios nos va a corregir en el momento y vas a ser transformado, vas a ser cambiado y vas a ser renovado y te va a doler en el momento, es posible. Más que posible, es más que probable. Pero al final vas a encontrar la luz al final del túnel y el Señor te esperará con los brazos abiertos, te va a dar un abrazo y te va a decir, hijo mío, te amo. Por último quiero hablar que su voz siempre nos produce fruto. Cuando Dios nos habla de verdad, nos produce el fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, el que habla en Gálatas 5. La paz, la paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre y los otros 8 que no me acuerdo ahora mismo. Entonces, algo se mueve en ti, algo se alinea y no se queda en lo que decía antes, en que lo vi y ya se me olvida. Se queda en ti y tú mismo lo notas en ti porque las personas van viendo que tú vas cambiando, van viendo que tú eres diferente, de que ya no eres el mismo, que con Jesús no eres el mismo. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo. Dios siempre me renueva todas las mañanas. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Con el tiempo uno va aprendiendo a entender su voz y lo vamos buscando y lo vamos escuchando y lo vamos obedeciendo y teniendo como un oído espiritual. Yo practico música, soy guitarrista
Y con el tiempo vas afinando el oído musical, el oído absoluto, y vas sacando canciones de oído. Pero en el ámbito espiritual podemos entrenar algo que es el oído espiritual, a reconocer cuando Dios nos habla y cuando nos dice, no estás actuando bien, tienes que actuar de la siguiente manera. Quiero cerrar con algo muy especial, y es que a veces Dios nos va a guardar silencio. A veces Dios le vamos a decir, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, por qué no me dices cómo actuar? ¿Qué decisión tomar? Y no escuchamos nada. Pero eso no significa que Él no esté. Recordemos que el que nos cuida nunca duerme. Él siempre está actuando, pero lo va a hacer ¿cuándo? En el momento perfecto. Hace días leyendo la Biblia encontré algo muy particular. Y es que su propio hijo, antes de ser crucificado, lo entendió a la perfección. Mateo 27:46 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese no fue el final. Dios no lo había dejado. Él sabía y tenía la perfección que Él nos ama a todos y que nunca nos va a dejar, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Dios no siempre nos va a seguir hablando, pero la pregunta es, ¿lo estamos escuchando de verdad? Hey, este fue todo el podcast, así que si te ha gustado no olvides, bueno, si estás en YouTube darle like, compartirlo y suscribirte. En Spotify eh, calificar el podcast con 5 estrellas. Y si te lo mandaron por audio, compártelo con los demás. Hey, nos vemos. Me llamo Daniel Plata. Dios te bendiga.